La córnea es la capa más externa de la parte anterior del ojo y tiene una función óptica y protectora, situada por adelante del iris y de la pupila, insertada como a modo de vidrio de reloj, que se continúa con la esclerótica a través de una zona de transición muy vascularizada denominada limbo. Eh, es la estructura del ojo con mayor capacidad refractiva y posee algunas características esenciales, como son las siguientes. Transparente para permitir el paso de la luz al interior del ojo, sin mediar ningún tipo de obstáculo. Asférica, es decir, presenta una forma esférica en el centro, pero su curvatura se aplana hacia la periferia, adoptando una forma ovalada. Avascular, lo que significa que carece de vaso sanguíneo para permitir su transparencia. Siguiente diapositiva. Ya. Presenta un diámetro de 11.5 a 12 milímetros en el eje horizontal y de 10.5 a 11 milímetros en el eje vertical. Su radio de curvatura es de alrededor de 7.5 milímetros. El radio de curvatura de la cara anterior y posterior difieren ligeramente, por lo que el espesor corneal no es uniforme, presentando 0.52 milímetros en su parte central y 1 milímetro en la parte de la periferia. La periferia corneal es la parte más, un poco plana y más gruesa de la zona central. Su poder de refracción es de más de 53 dioptrias, lo que representa el 70% del poder refractivo del ojo. Este poder de refracción está desempeñado principalmente por su cara anterior. La zona de transición entre la córnea y la esclera se denomina limbo esclerocorneal. Es la zona de transición entre la conjuntiva, la esclera y la córnea, como pueden apreciar en la imagen. La siguiente diapositiva. La córnea está constituida por 6 capas, que lo mencionaré de adelante hacia atrás. Epitelio es un tejido estratificado pavimentoso no queratinizado. Las células más superficiales presentan microvellosidades que permiten ampliar la superficie de contacto y favorecer la adherencia del film precorneal. Este film precorneal es para algunos autores una capa más, ya que su alteración o ausencia provocaría una patología corneal. La siguiente diapositiva, Robert. Ya. Este film precorneal es una formación de 3 capas extremadamente delgadas que cubren y protegen el ojo. La capa externa o lípida provee una superficie oleosa que retarda la evaporación de la lágrima. Si esta película no existiese, la lágrima podría evaporarse de 10 o 20 veces más rápido. La capa intermedia o acuosa incluye sales minerales y proteínas en su base, que consta del 98% agua. La capa más interna o de mucina cubre directamente la superficie del ojo, permitiendo que las otras capas formen una película. Sin esta capa, las lágrimas no podrían permanecer sobre la superficie del ojo y se eliminarían rápidamente. Y esto desencadena una patología llamada o conocida como el ojo seco. Retrocede atrás, por favor, Roberto. Ya. Membrana basal del epitelio. Esta membrana facilita la adhesión epitelial al estroma mediante hemidesmosomas y fibras de anclaje que la atraviesan, insertándose en la porción superficial del parenquima. Después seguiría membrana de Bowman, que es que tiene un grosor de 8 a 14 micras,
Es una especialización de tejido conectivo del parenquima. Está compuesta de fibras de colágeno y ayuda a la córnea a mantener su forma. No se reconstruye luego de una destrucción, por ejemplo, luego de un traumatismo. Luego está el parenquima, que constituye el 90% del espesor total. Está constituido por láminas de colágeno, principalmente de tipo 4. Después está la membrana de Temet, segregada por el endotelio corneal. Esta membrana está constituida por colágenos, especialmente tipo 3 y tipo 4. Después está el endotelio, constituido por células hexagonales dispuestas en una sola capa que están en contacto con el humor acuoso. Estas células regulan el intercambio de agua y solutos desde el humor acuoso al parenquima y viceversa. Ahora sí, la siguiente. Funciones en la córnea. Los más importantes son que da forma al globo ocular, o sea que mantiene una forma esférica. En el óptico es el 2/3 del poder dióptrico. También brinda protección, además de actuar como una capa protectora de la parte frontal del ojo. La córnea también puede concentrar la luz sobre la retina en la parte posterior del ojo. Siguiente. Anomalías. Un momentito. Es importante esto de las capas de la córnea, que ustedes lo memoricen. Y las funciones de la córnea también es muy importante que lo vayan sabiendo eso. Desde ya la córnea es una membrana transparente, si es una capa transparente luego. ¿Y cuáles son los medios refractivos que existen, digamos, en la córnea? ¿Me puede decir? Los medios refractivos. Sí. Ya. No averiguo eso, doctor. Ya, los medios refractivos, un 80% de la córnea se dedica, digamos, a lo que es la transparencia, la visualización de medio ambiente, ¿no? Entonces, tenemos entre los medios refractivos la córnea, que es lo más importante, es una parte transparente del ojo. Tenemos el humor acuoso, que está en la cámara anterior. Tenemos el humor, el cristalino, y tenemos el vítreo, ¿no es cierto? El vítreo está en la cámara posterior y el cristalino está entre la cámara anterior y la cámara posterior. Si ustedes se dan cuenta en este esquema de acá, ya, esta es la cámara anterior y esto es el cristalino. ¿Se ubican? No sé si ven lo que les estoy mostrando o no ven nada de eso. Estoy apuntando en su no se ve nada, ¿no? No se ve nada, ¿no? Imagen. Si ustedes se fijan, donde empieza el entrecruzamiento de objeto e imagen, hay como una X, esa parte es la parte, digamos, del cristalino, o sea, de la córnea y el humor acuoso. Después existe un redondo, ese es el cristalino, y en la parte posterior está el humor vítreo. Entonces el cristalino se encuentra entre la cámara anterior y la cámara posterior. Y los medios refractivos son, yendo de afuera hacia adentro, son la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el vítreo. ¿Se ubican, no es? Sí, doctor. Gracias. Sí, doctor. Ya. Ahora, ¿cuál es la función más importante de la córnea? Es de protección y de dar forma al ojo, ¿no es cierto? Bueno, continúen. Anomalías congénitas.
están como la microcórnea y megalocórnea, ¿no? La microcórnea es aquella que presenta un diámetro menor de 10 milímetros en el eje horizontal. El tamaño del globo ocular puede ser normal o disminuido. Puede acompañarse de hipo o una hipertensión ocular. La megalocórnea presenta un diámetro mayor de 13 milímetros. Puede presentarse en forma aislada o bien acompañando a un glaucoma congénito o ruptura de la membrana de Descemet y con agrandamiento de todo el globo ocular. Todo ello consecuente a al aumento de presión ocular. Por lo tanto, ante un niño con una córnea de diámetro mayor a 13 milímetros, se debe descartar la presencia de glaucoma congénito, si es un niño. El siguiente. Córnea plana y embriotoxón. La córnea plana es aquella que presenta un rayo de curvatura mayor que lo normal. Se asocia generalmente a una microcórnea. El embriotoxón es un anillo opacado, que se ubica detrás de la córnea, o la cara posterior de la córnea, mejor dicho, en contacto con el limbo esclerocorneal. Su presencia puede no tener significación patológica, pero existe un exhaustivo examen, ya que acompaña a algunas entidades agrupadas bajo el nombre de disgenesias mesotérmicas de segmento anterior, que cursan la mayor parte de ellas con hipertensión ocular, como el síndrome de Axenfeld, síndrome de Peters, entre otros. La siguiente, Roberto. Alteraciones traumáticas de la córnea. Estas pueden ser por contusiones, heridas penetrantes o no penetrantes, quemaduras o cuerpos extraños. En contusiones es un tipo de lesión en la que el ojo recibe un fuerte golpe, generalmente por un objeto, puede ser por una pelota, ¿no? También, y en las heridas penetrantes o no penetrantes, estas también podrían ser provocadas por un objeto punzante. En quemadura, estas afectan a la cúpula transparente de la superficie ocular, que sería la córnea, ¿no? Especialmente las lesiones por álcali pueden conducir a una lesión cicatricial, una perforación del ojo, infección y ceguera. En cuerpos extraños, esta es provocada por un objeto que se adhiere a la córnea y puede rasguñar y causar síntomas. Ahí le voy a hacer por favor, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven la diapositiva esa donde están las contusiones, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ahí ustedes van a ver donde ven las contusiones, el golpe produce un sangrado. Si ustedes se fijan, en la parte inferior se ve más como sangre, ¿no es cierto? Sí. Eso está en la cámara anterior, ¿sí? Sí, doctor. Bueno, o sea, eso normalmente sangre en la cámara anterior se llama, ¿qué se llama? Se llama hipema, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan en los de cuerpos extraños, los cuerpos extraños generalmente en una gran mayoría son productos, digamos, pueden ser vegetales, pueden ser algún tipo pero en nuestro medio generalmente los cuerpos extraños vienen de aquellas personas que trabajan, son mecánicos, o son herreros, o son, digamos, trabajan con fierro, y se produce, digamos, un cuerpo extraño por una esquirla del fierro, el cual, si ustedes se fijan donde dice cuerpo extraño, se ve que hay un metal. Y el metal, ¿qué tiene la particularidad? Que cuando se pega a la córnea se oxida. Es como que ustedes pongan un metal al agua, van a ver que se va a oxidar, y como la córnea permanentemente está lubricada, está húmeda, hace que el contacto con el fierro o el hierro, porque normalmente decimos fierro, pero el nombre correcto es hierro,
entonces se oxida y va penetrando este metal, ¿ya? Y entonces va produciendo a principio una sensación de cuerpo extraño y de ahí va produciendo un dolor, y si se lo deja más hasta puede perforar la córnea, ¿ya? Y en las quemaduras, ¿ya? También, digamos, si ustedes se fijan, la córnea se va volviendo opaca, ¿ya? Quita la transparencia en las quemaduras. También tiene solución esto, se hace una limpieza de la córnea, se saca una parte de la capa y se ocluye con antibiótico y para que vuelva a regenerar. Y en las heridas penetrantes, aquí sí hay que tomar muy en cuenta para hacer un acto quirúrgico. Lo que ustedes pueden ver en provincia cuando estén trabajando son los cuerpos extraños, las contusiones, ¿ya? Especialmente las contusiones, va a pasar un tiempo y esa sangre se va a reabsorber, entonces eso no va a haber ningún problema, pero hay que explicarle al paciente. Y si el paciente, digamos, se ve preocupado, derívenlo a un centro de especialidad. En lo que se refiere a heridas penetrantes o heridas contusas, inmediatamente ustedes cúbranlo el ojo con un parche y mándenlo a un centro que tenga la especialidad de oftalmología, ¿ya? Para que así puedan solucionar el problema. Eso ustedes no lo van a solucionar. La quemadura puede ser que en el campo, cuando no hay nada que hacer, a veces el médico tiene que hacer de todo, hasta de cura. Entonces ahí sí de ponerle una pomada y taparlo el ojo, y si se ve que no mejora, entonces derivarlo. Y en estos cuerpos extraños, a veces hay médicos avesados, hasta enfermeras, que se ponen a querer sacarlo. Una vez que está ese cuerpo extraño, ese hierro está metido en la córnea, es muy difícil querer sacarlo así manualmente y macroscópicamente, así mirando nomás, ¿no? Entonces, a veces no se comprometan ustedes, derívenlo, ese es el concepto. Ahora, si ustedes tienen los medios para hacerlo, pueden hacerlo, ya, porque a veces el paciente es renuente a acudir a un centro de especialidad. Eso sería todo, continúen. Ya. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición. La queratitis. La queratitis es una inflamación de la córnea, ¿no? Esta puede comprometer tanto como la porción anterior, la porción media y posterior de la córnea. Si comprometiera la porción anterior, se llamaría queratitis superficial. Si fuera la porción media y posterior, sería queratitis parenquimatosa o profunda. ¿Ya? La queratitis superficial, este tipo de inflamación compromete las capas más superficiales de la córnea, las cuales son el epitelio, la membrana de Bowman, la porción anterior del parénquima, o sea, las láminas parenquimatosas. Todo agente causante de alguna infección siempre será exógeno, ya que esta está en la parte superficial. Este tipo de inflamación presenta 3 periodos: la infiltración, ulceración y cicatrización. En la infiltración se da por la infiltración leucocitaria alrededor del foco bacteriano, que determina la aparición de un área blanco o grisáceo, ¿no? Como se ve ahí, rodeado de edema. En el periodo de ulceración, aquí ya se da el daño a las capas, ¿no? Empieza a haber necrosis epitelial, empieza a destruirse la membrana de Bowman y también las láminas superficiales del parénquima. ¿Qué los destruye? Esto los destruye la colagenasa bacteriana. En el periodo 3
de cicatrización se da por, aquí empieza la proliferación de fibroblastos y las células epiteliales. Estos hacen que regeneran las láminas parenquimatosas, ¿ya? ¿Cómo lo regeneran? Lo regeneran con la generación de colágeno a partir de los queratocitos. Esta cicatrización altera la transparencia de la córnea, dejándolo un área opaca y de densidad variable. Siguiente. Presentación más frecuente de queratitis superficial. O sea, aquí vamos a ver los síntomas que más comúnmente se logra aparecer, ¿no? Entre ellas están la inyección periquerática, dolor, epífora, edema palpebral. Sin embargo, dice, no siempre va a aparecer estos síntomas. Puede tener una evolución diferente, como por ejemplo en un acceso de córnea, donde la infiltración leucocitaria dice que no solo es en la superficie de la córnea, sino que también es profundo, o sea que puede llegar hasta la capa de TCMED, que esta capa es la más resistente de las anteriores, ¿ya? Esta capa con el tiempo, o sea, se va herniando a causa de la infiltración, se va herniando, convirtiéndose en un desematocele, que esto al romperse, el globo ocular se puede perforar con la consiguiente, o sea, terminando una contaminación del iris, cuerpo ciliar, y pues como consecuencia da una endoftalmitis. Otro ejemplo que se puede dar es con la úlcera con hipopión, que en sí esto se puede decir que es la infiltración leucocitaria con fibrina, pero con aspecto purulento por toxinas bacterianas. A ver, un momento ahí. Evidentemente las úlceras de córnea o los accesos de córnea son muy delicados, ¿ya? Y es a tomar muy en cuenta, porque a veces puede ser asiento también por cuerpos extraños, el paciente se estruja el ojo o se toca el ojo porque realmente es una molestia y la primera cosa que hace es defenderse del ser humano, entonces trata de apaciguar el dolor o la sensación de cuerpo extraño tocándolo el ojo. Y a veces en ese afán lo estruja y entonces puede producir una úlcera de córnea. Por ahí tiene un granito de arena, eso hace que se estruje la córnea. Es como que ustedes estrujaran ese granito de arena sobre un vidrio y eso lo van a raspar. Lo mismo, similar ocurre en la córnea. Entonces eso produce una úlcera, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en la diapositiva que usted presenta, digamos, donde hay un hipopión, digamos? Se llama, cuando hay acumulación en la cámara anterior de pus o material purulento, como usted dijo, se llama hipopión, ¿ya? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta que eso es una infección adentro del ojo que puede tener consecuencias muy, muy graves de quitar la visión al ojo. ¿Me entiendes? Entonces, eso tienen que tomar muy en cuenta, que es muy importante esta parte transparente del ojo que se llama córnea y que puede tener consecuencias irreparables en cuanto a la agudeza visual o a la visión. Sigue adelante. Una vez que haya perforación y se produce un aplanamiento de la cámara anterior por el escape del humor acuoso. ¿Está bien? Ya. En sí hay muchas formas de queratitis, ¿no? Superficiales. Entre estas formas vamos a mencionar la queratitis dendrítica,
que esta es de origen viral por el virus del herpes simplex, ¿ya? Este compromete comúnmente a la infección del epitelio corneano. Se manifiesta como vesículas que se disponen en forma de ramas de árbol, como se puede ver ahí. Estas se rompen precozmente, dejando erosiones epiteliales que al teñir con una fluorescencia al 1% pueden observarse a simple vista y hacer diagnóstico. Cursa con hipoestesia corneana que evoluciona entre 5 a 7 días. Los síntomas son similares a cualquier queratitis, pero son más atenuados. Entonces esta se da por diferentes causas, sea por fiebre, menstruación, exposición prolongada a la luz solar. Las causas que favorecen mayormente a la recurrencia son la fiebre. Ya dije. En cada recibida, o sea, cada vez que contraiga esta tipo de inflamación, dice que cada vez va a ir más, va a ir profundizándose cada vez más capas y también va dejando mayores secuelas. Ya. Después también hay la queratitis fototraumática, que esta se produce mayormente por exposición sin la adecuada protección a la radiación ultravioleta, como por ejemplo mirar mucho al sol, se podría decir, ¿no? Estas necrosan las células superficiales, provocando erosiones múltiples, tipo puntiformes bilaterales, como se puede ver en la imagen. Después, otra forma de queratitis, hay la queratitis neuroparalítica, que esta está provocada, ¿no?, por una lesión del ganglio gáser, o bien en las formas graves de una neuralgia trigeminal. Este tipo de queratitis son úlceras tróficas con poca infiltración, con gran edema estromal y de considerable tamaño. Cursa con anestesia total de la córnea, lo que favorece la contaminación bacteriana. Después está la queratitis, la neuroparalítica. Se da por la... Parece que está perdido en la exposición usted, ¿no? No, doctor, es que estoy nervioso. Disculpe, doctor, va a disculpar. La que me he confundido, queratitis neuroparalítica. Esta está, como dice neuro, se da por el nervio, ¿no? Por una lesión del nervio, el ganglio gáser, o bien una neuralgia trigeminal. Esta produce úlcera trófica con poca infiltración y gran edema estromal. Cursan con anestesia total. Bueno, en sí esta anestesia total sería el síntoma esencial, ¿no?, para diagnosticar que es una queratitis neuroparalítica. Ya. Siguiendo, vamos a ver la queratitis por lagostalmo. Esta se dice que aparece como secuela por un defecto de la oclusión palpebral. O sea que esto se da mayormente porque no se cierra bien los párpados. ¿Ya? Su origen se da por una parálisis del septum craneal. Provoca ausencia de función orbicular y en esencia las causas principales serían por la desecación epitelial, ya que no va a haber función de los párpados, no se va a abrir ni cerrar. Entonces esto va a aumentar la evaporación lagrimal y la desecación epitelial. Después está la queratoconjuntivitis epidémica. Aquí se va a ver infiltrados corneanos. Aquí va a ser
subepiteliales de color grisáceo diseminado por toda la superficie. Esta puede persistir entre 2 meses y 2 años. Ahora vamos a ver los signos y síntomas de la queratitis superficiales generales, ¿no? Anteriormente hemos visto más específicos. Entre estas puede ser dolor, fotoxia, inyección ciliar, blefaroespasmo, una disminución de la agudeza visual, una iridociclitis, hipopión, como ya habíamos visto, y tinción con fluoresceína positiva, como ya habíamos visto igual en otros tipos de queratitis. Bueno, a ver, un ratito ahí. Las úlceras herpéticas y las demás úlceras pueden ser, digamos, por cuerpos extraños, como le dije. Estas úlceras, así a simple vista, las herpéticas se notan, pero cuando uno hace una tinción con fluoresceína o rosa de Bengala, que son tinciones que se ocupan, pero la más frecuente es la tinción de fluoresceína que se usa. Por ahí mostró una diapositiva donde la córnea está teñida de amarillo. Entonces, ese tipo de úlcera, a veces uno no la observa, el especialista no la puede observar, pero cuando le hace la tinción, se observa la úlcera de córnea. Y en las úlceras herpéticas, también se forma de una forma dendrítica o una forma así como caminito, hace que, digamos, se distinga y sea un diagnóstico diferencial de una úlcera común. Ahora, es muy importante que sepan que una úlcera por el herpes zóster es muy doloroso. No se apacigua así nomás con cualquier antiinflamatorio. Entonces, usamos aciclovir como un medicamento que va en el tratamiento, ya sea vía oral o vía ungüento, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes sepan, ¿ya? Que la úlcera a veces no la pueden distinguir, pero haciendo una tinción con esa tinción de fluoresceína la pueden observar mucho mejor. También hay otra tinción que se llama rosa de Bengala, que se tiñe especialmente en las úlceras herpéticas, ¿ya? Entonces, tienen que distinguir eso, que las queratitis o inflamaciones de la córnea o producto de úlceras son muy dolorosas y una sensación de molestia única. En diferentes casos el tratamiento es muy diferente. En una úlcera común, un antibiótico con corticoides, especialmente de presentación en ungüento, es lo mejor en estos casos. En lo otro también se puede colocar un ungüento, pero poniéndole también vía oral el aciclovir y algunos antiinflamatorios o AINE, que tenemos el más conocido como el diclofenac. Ya. Continúe. En la etiología, pues como hemos visto, la queratitis puede ser dada por varios factores, ¿no? Puede ser de origen bacteriano, viral, micótico, incluso puede ser como consecuencia de una secuela, ¿no? También puede ser dada como consecuencia de un uso prolongado de algunos colirios. Esto predispone a una invasión bacteriana, viral o micótica, o sea, deja más susceptible a la infección. El laboratorio dice que es el único medio para determinar el agente causal, puede ser por un antibiograma. En el tratamiento, nuestro primer objetivo sería curar la infección. Se puede administrar sulfato de atropina al 1%, lo que esto va a disminuir la inflamación y evita sinequias posteriores. Después podríamos administrar antibióticos según al agente con el que estemos tratando, ya que eso nos va a definir el antibiograma.
podemos usar corticoides, vía sistémica, no local. Debemos hacer un seguimiento estrecho. Y queratoplastía, esto sería como último recurso, se podría decir, al trasplante de córnea. Después, como segundo objetivo, tendríamos que tratar las secuelas que vaya a dejar la queratitis, como las leucomas, con corticoides tópicos en las vascularizadas, y queratoplastía laminar o perforante. Ahora vamos a ver las queratitis profundas o parenquimatosas. Estas se ubican en la entrada del parénquima corneal. Los agentes, a diferencia de las superficiales, estos llegan vía vasos limbares, ya no es vía exógena, sino endógena. Esta puede ser acompañada con sífilis, congénita, lepra, tuberculosis o herpes simples. El periodo inicial de infiltración toma el centro de la córnea y continúa con la vascularización. Entonces, esta es más profunda y da a la córnea un color rojo grisáceo, ya no blanquecino, sino es más irritante. Y a eso se le puede llamar como córnea asalmonada, como se ve en la imagen. Una vez que los vasos hayan reabsorbido los exudados, dice, volverá a la transparencia. Esto vuelve exsangues y permite hacer el diagnóstico. O sea, dice que una vez que haya reabsorbido los exudados, estos volverán a su transparencia y los vasos, dice, se quedarán exsangues, lo que significa que no habrá irrigación en ciertos vasos al hacer un examen oftálmico, ¿ya? Y eso con eso se podría hacer el diagnóstico. Aquí vemos, ¿no? En estas imágenes, en la parte superior vemos los vasos. Hay vasos blancos, los cuales no están circulando, no hay vascularización, y en la parte inferior están vasos normales irrigados. La evolución, tiene un periodo de 8 a 10 meses y afecta de preferencia se da a la segunda infancia y a la adolescencia. En la sintomatología es menos profusa y la agudeza visual, a diferencia de la superficial, esta mejora a medida que se reabsorbe los infiltrados. En el tratamiento es sistémico con antibióticos, igual como el superficial, se debe tratar según el agente causal, y local con corticoides tópicos, que esto puede ayudar mucho. Las degeneraciones. En las degeneraciones esto es la conversión de elementos de un tejido en sustancias inertes que se producen luego de la inflamación. ¿Ya? En la córnea comienza generalmente en la periferia. Puede haber degeneraciones hialinas y grasas, aparecen luego de procesos inflamatorios crónicos. Una vez que haya inflamación crónica y que se va degenerando, va convirtiéndose en elementos inertes que no sirven poco a poco. Aparece después de procesos inflamatorios, como ya hemos visto, crónicos o traumáticos, o también puede ser acompañado por enfermedades sistémicas, como la artritis reumatoidea. Las distrofias corneanas, estas son enfermedades hereditarias, pero muy poco frecuentes. Son evolutivas, siempre
bilaterales, avasculares y cursan sin inflamación. Se producen en general por fallas congénitas del metabolismo. Deformaciones corneanas, el queratocono, como se puede ver en la imagen, ahí está una córnea normal y un queratocono, ¿no? Como su nombre lo dice, tiene forma de cono. En sí no se conoce el origen, es incierto. Se caracteriza por una formación cónica de la córnea con vértice excéntrico. Esto genera una miopía de curvatura por aumento del eje delantero superior. Su tratamiento consiste en el uso de lentes de contacto. La queratoplastía, como ya hemos hablado, esto es un procedimiento quirúrgico por el cual se reemplaza parte de la córnea con tejido de la córnea de un donante. Ya, escúcheme una cosita antes que siga. La queratoplastía es un trasplante de córnea, no es una parte, es todo. ¿Ya? Entonces, para que esto ocurra, tiene que tener un paciente en un óbito, o sea, un paciente que haya muerto y se le saca, tiene cierto horario para sacar la córnea del donante. Y a veces tiene que ser compatible esta córnea con esta, porque puede haber rechazo de la córnea, ¿me entiende? Entonces, eso es importante que ustedes sepan. ¿Ya? Ya, doctor. Esto, la queratoplastía se puede hacer como último recurso, como ya habíamos dicho, cuando la córnea ha perdido su transparencia totalmente y pues la única solución es su reemplazo por otra. Eso es todo, doctor. Bueno, está bien, en su transparencia y todas esas cosas, ¿no? Porque la córnea es asiento de muchas úlceras, de muchas enfermedades que puede haber. Actualmente hay una subespecialidad que solamente se dedica a córnea. Como le dije al principio, todo lo que es oftalmología a veces ya está dividido en subespecialidades. ¿Ya? Bueno, para la próxima clase de esclerótica y el